Bueno, el presente video es realizado para una pequeña evidenciación, por así decirlo, de los temas que van a ser evaluados el día viernes correspondiente a la materia de anatomía. Primero, hay que recalcar que toda la información dicha durante este video corresponde a la anatomía de Rouvier, tomo número 11. Comencemos. Dentro de los temas que van a ser evaluados el día viernes, corresponden principalmente a lo que son los huesos de la cara. Al referirnos a los huesos de la cara, vamos a tener que hablar principalmente del hueso maxilar, del hueso lagrimal, del hueso palatino, del hueso cigomático, del cornete nasal inferior, del hueso vomer propiamente dicho y del hueso mandibular o mandíbula propiamente dicho. Yo les voy a hablar en este momento un pequeño resumen de la retención de información correspondiente tras el estudio del hueso lagrimal. Primero, el hueso lagrimal en sus generalidades tendremos que hablar que se presenta como una pequeña lámina ósea de lateral a medialmente. Esta se encuentra inmediatamente posterior a la apófisis frontal del maxilar. Vamos a hablar de su ubicación anatómica. Hay que decir que el hueso lagrimal se encuentra situado en la pared medial de la órbita. También es importante recalcar que el hueso lagrimal se encuentra formando parte de la fosa orbitaria. Esta fosa orbitaria que se encuentra formada básicamente por todos los huesos de la cara y todos los huesos del cráneo exceptuando el hueso occipital. Continuando, hay que decir que el hueso lagrimal también va a presentar dos caras, una cara lateral y una cara medial y 4 bordes correspondientes. Un borde superior, un inferior, un anterior y un posterior. Dentro de la cara lateral vamos a decir que es donde se van a encontrar las estructuras anatómicas más representativas de lo que es este hueso. Primero vamos a decir que se encuentra atravesada por una pequeña saliente, una pequeña cresta, denominada cresta lagrimal posterior. Esta cresta lagrimal posterior divide a esta cara en una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior que se va a encontrar formando estructuras anatómicas superior e inferiormente, y la parte posterior que se va a encontrar en el mismo plano que la cresta orbitaria del hueso etmoides. Hay que recalcar también que la cara anterior se va a encontrar formando superiormente la fosa del saco lacrimal, donde va a descansar la glándula lacrimal. Inferiormente también se va a encontrar formando el conducto nasolacrimal. También vamos a encontrar en esta cara la estructura anatómica más representativa de este hueso, como es el gancho lacrimal. Este gancho lacrimal que se encuentra ubicado en los límites laterales de lo que es la cresta lacrimal posterior. Lo importante, hay que recalcar que el gancho lacrimal se va a encontrar articulándose con la apófisis, con el borde superior escotado del hueso maxilar. Y también se va a encontrar limitando superiormente al orificio anterior del conducto nasolacrimal. Ahora, también les voy a hablar sobre lo que es la cara medial. La cara medial básicamente se va a encontrar recubierta casi en toda su superficie por la mucosa, esta mucosa que proviene de los conductos nasales, de los cornetes nasales. Lo importante en esta cara medial, también hay que recalcar que se encuentra articulándose con la cara anterior de los laberintos etmoidales del hueso etmoides. También en esta se va a encontrar una pequeña depresión que corresponde a la cresta lagrimal posterior de la cara lateral del hueso lagrimal propiamente dicho, y eso es lo que corresponde a la cara medial. Ahora les voy a hablar sobre sus bordes. Básicamente todos sus bordes se van a encontrar articulándose con una estructura anatómica diferente. Primero, hay que centrarnos en lo que es el borde superior, el borde anterior, el borde posterior y el borde superior. Primero, el borde superior que se va a encontrar articulándose con la apófisis orbitaria medial del hueso frontal. El borde inferior se va a encontrar articulándose con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. Hay que recordar que el cornete nasal inferior es un hueso totalmente diferente al hueso etmoides. Recordemos que el hueso etmoides también presenta dos cornetes nasales, sin embargo el cornete nasal inferior es un hueso totalmente distinto y separado. Ahora también les voy a hablar sobre el borde posterior. Este borde posterior que se va a encontrar articulándose con la lámina orbitaria del hueso etmoides y con el cornete lagrimal del maxilar. También vamos a observar la articulación que corresponde al borde anterior. Este borde anterior que se va a articular con el borde posterior de la apófisis frontal del hueso maxilar y también con el lado, por así decirlo, con el
borde anterior del surco lacrimal de este mismo hueso. Eso corresponde a un pequeño resumen de lo que es el hueso lacrimal. Muchas gracias por su atención.